Richard Nixon alcanzó la presidencia en 1969, para ese entonces mi reputación era conocida en los pasillos del Pentágono estadounidense y se iniciaron planes de conspiración para asesinarme viéndome como un peligro para futuras generaciones. La CIA me tenía un expediente bajo el nombre de coronel de alquiler y se formularon ideas de mi posible eliminación. Eran los inicios de la década del 70 y el entonces jefe de la agencia anterior a la DEA, la Oficina de Narcóticos y Drogas, John Ingersoll había estudiado mi trayectoria. Agentes de la agencia le plantearon la necesidad de eliminarme, pero Estados Unidos estaba inmerso en los problemas del Watergate que llevaron al presidente Nixon a su renuncia y así la idea de deshacerse de mí quedó en el olvido al menos por aquel tiempo. La Agencia Central de Inteligencia fue previendo las implicaciones que contemplaba tener a un hombre con mis conocimientos y habilidades. Para ellos era un común denominador que al haber un corruptor del Estado panameño tendría toda una comunidad corrupta entre funcionarios del gobierno y agentes de la cúpula militar. Así empiezan las operaciones de espionaje de la CIA utilizando equipos electrónicos de escucha para tener una vigilancia sobre lo que ocurría en Panamá. A mediados de la década del 70 la CIA era dirigida por George Bush, el cual fue enterado de que yo había descubierto las operaciones de espionaje contra Panamá y la cúpula militar, al comprar a agentes de inteligencia norteamericanos, sus métodos de espionaje y cintas de escuchas electrónicas grabadas por la CIA, no solo a Panamá sino también a otros países. Las alarmas se encendieron en la Agencia Central de Inteligencia temiendo que yo pudiera vender aquellos datos a enemigos del Pentágono como por ejemplo a Fidel Castro. Bush como director de la CIA a pesar de lo ocurrido mantuvo sangre fría y no hizo absolutamente nada al respecto ni contra los agentes que habían sido comprados. La Armada de su país le aconsejó que se mantuviera tranquilo, que de darse alguna situación tras lo ocurrido ellos se encargarían. Ya habían tenido suficiente atención mundial con el escándalo del Watergate. Los asesores de Bush le aconsejaron utilizar una estrategia de acercamiento y mantenerme como informante de la CIA, con un mejor salario aumentando mis honorarios como doble agente a $110,000 al año y reuniéndonos periódicamente. Transcurrió el tiempo y Jimmy Carter era el nuevo presidente de los Estados Unidos y llegó un nuevo director para la CIA. Stansfield Turner, quien no me vio con buenos ojos y eliminó mis vínculos económicos con la agencia deteniendo mis pagos como doble agente. Era la época de las conversaciones de los tratados Torrijos-Carter y el Congreso de los Estados Unidos estaba al tanto de todas mis operaciones. Tras una audiencia en secreto con el presidente del Comité de Inteligencia, el senador Birchby, a finales de la década del 70 se le preguntó si el general Noriega en Panamá era narcotraficante, pero este contestó que no tenía la suficiente certeza de que eso fuera cierto, pero como hombre de inteligencia sí tenía sus sospechas de que hubiera algo turbio y que no me tenía confianza. Yo seguía subiendo en el escalafón militar sin ser tocado por el brazo justiciero del tío Sam, ya no recibía mis pagos de la CIA, pero sí era salpicado monetariamente por otras operaciones encubiertas para los gringos que también me generaban sumas económicas. Al final de la década del 70 a través de la Guardia Nacional puse en marcha una operación solicitada por la CIA siendo aún George Bush el director. Mis hombres colocaron bombas en el canal de Panamá para acelerar los diálogos de los tratados para devolver la zona del canal. Las bombas no explotarían y eran solo para llamar la atención. Con el juicio salió a la luz mis relaciones con Bush como director de la CIA, quien después se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. William Horden era en aquel entonces el embajador norteamericano e ignoraba de la operación de la siembra de bombas en el canal. No tardó en mostrar su disgusto al saber que todo era una operación de la CIA, y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá que hablara conmigo para que yo viajara a Washington y resolviera la confusión sin saber que todo era parte de un complot entre Bush y mi persona.